Buenas noches para todos los que están conectados desde Zoom, así también como los que están conectados desde YouTube, transmitiendo por nuestra emisora Refugio de la Esperanza. Agradecemos a todos aquellos que han acogido el llamado de la Fundación Monte Oret para participar de este conversatorio sobre la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Para esta ocasión tenemos una invitada especial, que es la licenciada Caluz Polanco. Pueden encontrarla también con participaciones como en las redes sociales como Caluz Andújar Rodríguez. Así que es la misma persona, una vez ustedes la busquen por las redes sociales. Vamos a tener un conversatorio agotando 4 preguntas generales. Si alguna de sus preguntas quizás no está dentro del conversatorio que tenemos, usted la puede escribir en el chat de Zoom o en el chat de YouTube, y entonces nuestro moderador va a leer las preguntas en caso de que no se contesten y puedan ser, la psicóloga, la licenciada, puede escucharles, responderles, satisfacer sus necesidades. Agradecido de Dios, la Fundación en esta noche está agotando un programa de ayuda a la familia, no solo de salud emocional, sino también de salud espiritual. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida, le entregamos los micrófonos en este conversatorio sobre la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Muy bien, muy buenas noches. Bendiciones para todos. Para mí es un placer encontrarme esta noche con ustedes. También realmente es un placer, y tal vez Solange no lo pensó en un momento, pero a mí me ha hecho mucha ilusión este programa porque ella fue mi maestra en el colegio. Ella fue mi maestra de matemática entre primaria y bachillerato, y realmente para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes, bueno, los frutos de eso, de los boches que me dieron, de los jalones de oreja, de haber llegado a este punto realmente y poder compartir ese conocimiento, porque realmente la maestra fue de esos profesores que te inculcaban mucho el tema de la responsabilidad, de la entrega, de hacer la cosa bien, y realmente eso me ha ayudado a llegar a donde estoy. Nada, como ya saben, esta noche vamos a estar hablando de violencia intrafamiliar en tiempos de COVID. Yo sé que todo, cuando lo vemos desde la perspectiva del COVID, se ve más difícil, más incómodo, nuevo hasta cierto punto. Hay mucha cosa nueva, muchas situaciones a las que la gente se está enfrentando que probablemente no había pensado que podía pasar. Pero a mí me gusta hacer énfasis en lo siguiente. Ese énfasis lo hago cuando hago algún tipo de taller sobre el tema, y el énfasis también lo hago con mis pacientes en la consulta, y es que el COVID, si bien es cierto que ha sido una pandemia y algo nuevo para la humanidad en todos los sentidos de la palabra, en el aspecto humano, el COVID ha tenido la particularidad que ha sacado a relucir muchas cosas que ya estaban ahí, y ha hecho más difícil manejar muchas cosas que en otro momento nosotros podíamos distraernos o podíamos ignorar gracias a la cotidianidad. Entonces, digo esto para que la gente entienda que si usted está pasando por una situación de violencia en este momento, no es algo de que esa persona se ha vuelto violenta por el COVID, no es una situación de que la pandemia tiene a esa persona así, no. La pandemia simplemente vino a sacar todos esos efectos de carácter, todas esas situaciones, todas esas situaciones por las cuales las personas están trabajando o deberían estar trabajando a nivel emocional, psicológico y personal, que ya estaban ahí. Eso es lo único que ha hecho. Y nada, tomando eso en cuenta, vamos entonces a entrar en materia. Lo primero es que hay que definir qué es la violencia. Y la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona,
contra un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte. En pocas palabras, ¿qué significa? Un acto de violencia es cuando una persona conscientemente ejerce fuerza física, amenazas o violencia psicológica hacia otra persona con el fin intencional, conscientemente o no, de herirlo, ya sea causarle daños psicológicos, físicos o la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de violencia. O sea, no solamente el tema de la violencia física, de te agredo físicamente, te golpeo, te pateo, no es solamente eso. Hay muchísimo tipo de violencia, lo cual vemos a diario. El ciberbullying, el bullying, el acoso sexual, el acoso en la calle, todo eso son diferentes tipos de violencia. Pero la violencia intrafamiliar tiene un componente que mezcla o combina diferentes tipos de violencia dentro de sí. Básicamente, la violencia intrafamiliar se define como el maltrato que se manifiesta a través de la violencia física, emocional, psicológica, abuso sexual, humillación, negligencia, amenazas, insultos, intimidación, aislamiento o demasiado control de uno o más miembros de la familia hacia otro de sus familiares. Básicamente, dentro de la sombrilla de la violencia intrafamiliar vamos a ver violencia verbal, vamos a ver violencia psicológica, vamos a ver violencia económica, vamos a ver negligencia también. Hay diferentes tipos de violencia que forman parte de esto. Y es bueno también aclarar que hace específica referencia a miembros de la familia hacia otros. Lo que quiere decir que no necesariamente esa violencia la ejerce la figura de autoridad o la figura del hombre. Muchas veces la violencia la ejerce la mujer o la madre o alguno de los hijos. ¿Cómo puede ser? No necesariamente es física. Puede ser, por ejemplo, vamos a decir, dentro de los tipos de violencia, puede haber una violencia física, puede haber agresiones físicas, ya sea empujones, golpes o patadas, que puede ser un padre, como puede ser la madre de los hijos, como puede ser un hijo mayor rebelde que lo esté haciendo con sus padres o con sus hermanos. Sigue siendo violencia. También está la violencia psicológica, que ahí entonces entran lo que son insultos, humillaciones, descalificar a la otra persona, gritos, agresiones verbales, o sea, dígase insultos y de todo, abusos de poder también. Esa es una manera de violencia psicológica, cuando uno de los miembros de la familia utiliza poder por encima de otro para amedrentarlo, controlarlo, abusar de esa persona. La intimidación, hay amenazas, agresiones físicas, o sea, amenazas de agresiones físicas también, y el abandono. El abandono también es un tipo de violencia. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y eso lo puede hacer un hijo tratando de manipular a un padre o una madre, lo mismo con el padre, lo mismo con la madre. O sea, lo que quiero que ustedes piensen es que tengan pendiente que la violencia intrafamiliar no solamente se da desde el padre hacia la esposa o los hijos, sino que puede darse también de los hijos a los padres, o que sea la mujer quien ejerza violencia dentro del hogar. Otra manera también que se da dentro de la violencia intrafamiliar es la violencia sexual, ya sea forzar psicológica o físicamente a otra persona a tener relaciones sexuales, a realizar actos sexuales humillantes o denigrantes. Eso puede ser el esposo con la esposa, como puede ser el padrastro con la hija, como puede ser un primo que vive dentro del mismo techo. No importa, sigue siendo violencia. También está la violencia económica, que la gente usualmente no lo ve necesariamente como un acto de violencia o como un tipo de violencia. La violencia económica es cuando una persona se niega a dar o condiciona el dinero de la otra persona. Por ejemplo, la esposa, que es la que administra el hogar, raciona el dinero, la que cobra, la que maneja todo el dinero del esposo, y es negligente en ese sentido, porque o se niega a darle dinero a él, que es la persona que trabaja, o ese esposo, que es el que trabaja, se niega a darle dinero a la esposa o a los hijos para las necesidades básicas del hogar y las cosas que son necesarias, como una manera de violentar, como una manera de control. Luego entonces tenemos también el abandono o la negligencia, que puede ser abandono o negligencia de atención,
ese principalmente se da de los padres hacia los hijos. Se da, puede ser porque sean negligentes con la atención que los niños necesitan, puede ser que haya negligencia con los cuidados que ellos necesitan, ya sea cuidados básicos, médicos, alimenticios, etcétera. Entonces, a mí me gusta siempre ver las cosas desde su origen, porque cuando atacamos un problema, pero no entendemos el origen, el problema vuelve y se repite o busca cómo transformarse. Entonces, es bueno pensar y analizar dónde o cuándo empieza la violencia. Porque dirán ustedes, no, porque esa persona no era así, o porque eso no fue lo que se le enseñó, o porque él no se mostraba como eso, o ella. Pero hay que entender que la violencia nace en la familia de origen. Ese es el primer punto donde empieza la violencia. Empieza en la familia de origen. ¿Por qué? Porque una persona que crece en un hogar donde presencia o es parte de la dinámica familiar la violencia, es una persona que va a crecer o para ser un agresor, para buscar a quien agredir, o va a buscar una persona que la agreda, o va a crecer para ser víctima. Se han hecho estudios que se ha comprobado de niños que crecen en un ambiente de violencia intrafamiliar, que inconscientemente esos niños o se convierten en el agresor porque se identifican con la persona que es quien agrede, o se convierten en víctimas y en su familia entonces replican ese círculo de violencia en el que crecieron. ¿Por qué? Porque eso es lo que entienden normal. Eso es como en esta cultura, que la infidelidad en el mundo de manera secular es algo tan normal que la gente entiende que todos los hombres son infieles y hay que aceptarlo. Entonces, eso mismo pasa con la víctima de violencia. Si tú creciste en un ambiente donde tú creciste viendo violencia intrafamiliar, ya sea, no necesariamente física, ya sea económica, psicológica, de negligencia, eso es lo mismo que tú vas a replicar, ya sea como agresor o ya sea como víctima. Lo otro es que nosotros tenemos a la sociedad como principal reforzador de la violencia. ¿Por qué? Porque la sociedad naturaliza y valida las microexpresiones de violencia y de codependencia. La codependencia, aunque no necesariamente una persona que viva en una relación de pareja o busque relaciones codependientes, dígase que busque una persona que busque que dependa de él, o sea, que busca parejas, busca familias o busca dinámicas de relacionarse con otras personas en las que esa otra persona dependa de él, no necesariamente termina en violencia, pero sí hay un componente de codependencia. ¿Por qué? Porque si no hay un agresor, si no hay una víctima, no hay un agresor y viceversa. Para yo poder ser agresor, yo debo buscar una víctima. Entonces, la sociedad refuerza ese tipo de microexpresiones. Esos los que son las famosas banderitas rojas, lo del principio, la primera señal de preocupación, la sociedad lo normaliza. ¿Por qué? Porque a ti te enseñan que quien no te cela no te quiere. A ti te enseñan que si tú tienes una pareja que quiere estar contigo todo el tiempo, eso porque te quiere, que es normal que tu pareja quiera tener control hasta de tus celulares, que quiera saber dónde estás, lo que te pones, con quién hablas, y todo eso son microexpresiones de violencia. Y es una manera de empezar a cultivar una red de control, de que yo te controlo, y por ahí entonces empieza a cultivarse lo que termina entonces como violencia intrafamiliar. Además de eso, tenemos creencias culturales. Hay un tema con la violencia a nivel cultural. Ustedes no han escuchado, por ejemplo, la mayoría de la gente que vive en comunidades, en barrios, donde la gente está muy cerca, que desde que oyen un pleito en una casa, o si saben que alguien del barrio o alguien cercano está siendo violentada, dicen, porque en pleito de marido y mujer uno no se mete. O sea, culturalmente se entiende que si yo tengo un problema con mi pareja, aunque sea un problema de violencia, ese problema es mío y la gente no se puede meter. Lo que quiere decir que a esas creencias culturales lo que hacen es que perpetúan esos círculos de violencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una situación en la que yo vivo violencia intrafamiliar y yo, por ejemplo, no tengo los mecanismos o la fuerza emocional para yo salir de esa situación, pues entonces probablemente yo voy a necesitar a alguien. Y si la gente que está cerca, que sabe lo que está pasando, simplemente se hace el loco, como dicen, pues entonces para mí va a ser más difícil tener herramientas o vías de escape a esta situación. Y también es importante entender que principalmente hay una creencia cultural muy ligada al machismo. Y usualmente
lo que la gente aquí habla de violencia de género, que no necesariamente es lo mismo que violencia intrafamiliar, y hay una confusión realmente con los términos que no se usan correctamente en muchos de los casos, pero sí, hay un componente de machismo o de una creencia de superioridad del hombre por encima de la mujer. Y eso también entonces lo que hace es que cultiva y prepara el terreno para que esa persona entonces pueda crear ese círculo de violencia, ese ambiente de violencia con la persona que tiene cerca. Causas importantes sobre la violencia intrafamiliar. Es importante entender las causas. Una de ellas es baja autoestima, de cualquiera de las dos partes. Un hombre puede ser violento con su familia por un tema de baja autoestima, porque es una manera de alimentar ese ego, de que hay una mezcla entre ego y autoestima, y entiende que su autoestima crece cuando logra controlar, cuando logra amedrentar, cuando logra ejercer poder por encima de esa persona con la que vive. Igual, una persona que tiene una mujer, por ejemplo, que tenga una situación de violencia, lo más probable es que haya tenido un ambiente donde no creció con una autoestima y un autoconcepto realmente sanos. Y por eso entonces se ven situaciones como esta sin la fuerza emocional para salir, porque hace falta autoestima para tú realmente sacudirte de un círculo de violencia intrafamiliar. Y más en una cultura como esta, donde es tan importante estar casados, tener una buena pareja y tener una supuesta estabilidad que se vea como una estabilidad familiar. Cuando tú vienes de un tema de baja autoestima, que a ti lo que te da valor como mujer es esa familia que tú creas o lo que tú le muestras al mundo, eso va a hacer que si tú estás en un círculo de violencia, para ti sea más difícil salir de ahí, porque eso es parte de la construcción errónea de la autoestima de esa mujer. También, por ejemplo, el pobre manejo de la ira. Y con eso también podríamos hablar de la baja tolerancia. Hay personas que tienen baja tolerancia a la frustración y no saben manejar la ira. Entonces, cuando tú tienes una persona que no, tiene baja tolerancia a la frustración y encima de todo no sabe cómo manejar su ira, es una persona que va a tender a explotar, a tener exabruptos agresivos, ya sea verbales o físicos, con la persona que tenga cerca. Además de eso está el uso y el abuso de drogas. Con drogas me refiero a alcohol y drogas ilícitas de igual manera. Se ha demostrado en estudios que cuando hay un tema de violencia, el alcohol, el uso del alcohol, del abuso del alcohol y de las drogas lo empeora, y que también puede ser un detonante. No solamente que empeore, sino que pueda crear una situación, empezar una situación de violencia. Además de esto, también está como causa el poco conocimiento de herramientas de resolución de conflicto. Y ahí entonces vengo y entro al tema de la pandemia. Ya de por sí estamos pasando por muchísimas situaciones. O sea, con todo el tema de la pandemia, de estar en casa, de la incertidumbre, del tema del trabajo, de la incertidumbre con el tema médico, o sea, del tema de salud, la incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, de la universidad, de los problemas económicos, la falta de control que tenemos, de que realmente no podemos controlar la situación que estamos pasando. Entonces, si tú pones todo eso y a eso le sumas pocas herramientas de cómo manejar conflictos, ya un problema subyacente, o sea, un problema que ya existía en una familia, obviamente que va a haber entonces un disparo de causas, o sea, de causa de violencia, o sea, va a haber un disparo de situaciones de violencia en esa familia. Entonces, ¿qué es importante entender antes de entrar a las consecuencias de la violencia? Entender que hay un círculo de violencia intrafamiliar, que no es simplemente que cuando una persona está en esa situación no se va porque no quiere, o que no se va porque no se valora o porque no logra entender lo que está pasando o porque es masoquista, porque tendemos mucho como seres humanos a juzgar y a ver las cosas desde nuestra realidad, desde nuestro espejo, desde lo que sabemos, y no logramos poder realmente comparar esa situación con la que está viviendo esa persona, porque desgraciadamente nosotros todo lo que vemos fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y probablemente Caluz, cuando ve un tema de violencia intrafamiliar o ve una pareja de amigos que todavía no se han casado pero tienen un tema de violencia, para mí tal vez sea muy fácil decir, yo no sé cómo ella aguanta eso, o cómo ella no se ha dado cuenta de eso, o eso está mal, o puedo ser ligera a juzgar y a decir, ¿y cómo tú le aguantas eso? Tú tienes que votar a esa persona. Pero tú no entiendes tal vez la dinámica que se está dando ahí, de ese círculo de violencia, que no le permite a esa persona realmente ver
que sí que es momento de salir, aparte de toda la causa que ya le mencioné. Entonces, el círculo de la violencia es el siguiente, y por lo cual es difícil salir, para algunas personas salir de él tan fácil. Primero hay una aparente calma, o la fase de la luna de miel, como le dicen, todo está súper bien, no hay problema, no hay pleito, nos llevamos bien, todo está chulísimo. Luego entonces empieza a acumularse la tensión. Él no te está diciendo nada, pero se molesta, que si dejaste una cosa fuera de sitio, que si no pediste el agua a tiempo, que si le preguntaste demasiado lo que él quería comer y en lugar de hacer la comida, que si dejaste la puerta abierta en un momento y él se molestó, que todavía no te lo está diciendo, pero se está acumulando esa tensión. Esa molestia se está acumulando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa cualquier cosa, imaginémosle en este tema de COVID, hace 15 días atrás, todo está esa acumulación de tensión, pero se está haciendo un poco más llevadero porque él está yendo a trabajar, porque tal vez sale, viola, no hay toque de queda, así que él viola el distanciamiento social y sale, y ahí no hay problema. Pero entonces cuando ponen el toque de queda, que ya a las 7 de la noche que está en su casa, o veamos una persona que tal vez ese no es su problema, tal vez fue que lo suspendieron del trabajo. Entonces esa tensión se acumula, viene una nueva crisis, ya sea porque hay un toque de queda y esa persona no puede salir y hacer lo que quiera, o esa persona entonces se queda desempleado, se frustra, y como tiene baja tolerancia a la frustración, entonces explota, porque ya había un cúmulo de situaciones que existían y encima hubo un detonante que lo que hizo fue que esa persona explotara. Entonces esa persona explota con violencia verbal y con violencia física. Entonces luego entonces, me diste que yo me voy de aquí, que yo no puedo vivir en esto, pero él viene y te pide perdón, te promete que va a cambiar, te dice no haga esto, yo no puedo vivir sin ti, nosotros tenemos que estar juntos para criar a los muchachos, que esto es lo que yo necesito, si tú me dejas yo no voy a poder hacerlo, yo no voy a poder lograr nada si tú no estás, porque tú eres mi roca y que yo no puedo cambiar esto sin ti, entonces te promete que va a cambiar. Y ustedes se reconcilian. Tú dices, sí, te voy a dar una oportunidad, está bien. Y viene con flores y todo está bien. Y tú dices, ok, está bien, te perdoné, vamos a intentarlo de nuevo. Y están en calma de nuevo. Volvieron a la fase de la luna de miel, pero entonces va a haber de nuevo una acumulación de tensión. Luego va a haber un detonante, va a haber una situación que va a detonar la situación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchas mujeres vivían en una situación de violencia intrafamiliar que se les hacía un poco más llevadera porque se pasaban el día en un trabajo de 8 horas, llegaban a la casa cansada, hacían lo que tenían que hacer dentro de todo, cumplían con lo que tenían que hacer y mantenían su distancia. O tal vez ese esposo o esa persona hacía su vida fuera de la casa, no había un roce tan constante y esa persona podía manejar sus exabruptos de violencia nada más hasta los fines de semana, o hasta que bebiera alcohol, o hasta que pasara cualquier cosita. Y era un poco más fácil de manejar, pero imagínense ahora trancados con una situación mundial, con una incertidumbre en sentido de salud pública, una incertidumbre económica, laboral, muchísimas cosas que lo que están haciendo es que ese círculo de violencia, o sea, ese tiempo que pasa, esa ventana de tiempo que pasa entre la reconciliación, la fase de luna de miel y la acumulación de tensión se haga mucho más corta y que sea más difícil pasar, o sea, esa acumulación de tensión es mucho más corta antes de la explosión violenta. Lo que quiere decir que esos círculos se están volviendo mucho más pequeños y entonces hay más expresiones de violencia física. Entonces a eso súmale que esa mujer, por el tema del toque de queda, por el tema de que todo el mundo está aislado, no tiene a dónde ir, no tiene un escape, no tiene a qué hacer. Entonces, cuando entonces venimos y empezamos y vemos la consecuencia que tiene la violencia en la persona, entonces tú dices, bueno, eso entonces lo pone más difícil. Y me gusta hablar de la consecuencia, ¿por qué? Porque no solamente estamos hablando de que son heridas, moretones, fracturas, enfermedades de transmisión sexual, en el caso de que haya violencia sexual dentro de la violencia intrafamiliar, la disfunción sexual, embarazos no deseados, abuso de sustancias, propensión a sufrir de enfermedades. También hablamos de las consecuencias psicológicas, que muchas veces son las que hacen más difícil que esa mujer salga de ese círculo de violencia. Y entonces ahí hablamos de la baja autoestima, porque una persona que vive en un ambiente donde su pareja, su ayuda idónea, su compañero de vida, lo que hace es atacarla y agredirla verbalmente, insultarla, no, esa autoestima no se va a mejorar, esa autoestima no se va a creer.
Si esa persona tiene un autoconcepto pobre, tiene una autoestima pobre, y luego entonces se ve en una situación así, pues entonces esa persona, su autoestima va a empeorar todavía. Y más si se ve y se da cuenta conscientemente de que no tiene las herramientas para salir de esa situación. Entonces va a ser una persona que puede presentar ansiedad, va a ser una persona que se va a deprimir, que casi seguro en este tipo de situaciones hay un gran por ciento de mujeres que presentan depresión por esa situación, va a desconfiar de las personas, incluso va a tener, si logra salir de ese círculo de violencia, va a tener mucho más dificultad para luego encontrar pareja por la misma situación de la desconfianza y el temor hacia relacionarse con otra persona por miedo a que le pase lo mismo. Igual va a desarrollar un estrés postraumático que en cualquier situación que se parezca en lo mínimo a su relación pasada, entonces se va a disparar una crisis de ansiedad, una crisis de estrés postraumático. Va a ser una persona que va a tener vergüenza porque, como digo, o sea, nosotros somos muy ligeros para opinar y decir, pero sal de ahí, muchacha, ese hombre no te conviene, eso no es bueno para ti, tú deberías salir de ahí, ¿cómo es posible que tú sigas aguantando eso? Entonces, ¿qué va a hacer? Esa persona le va a dar vergüenza, va a atacar su autoestima porque ella va a decir, pero yo no puedo, ¿cómo es que yo no puedo y otra gente sí? Le va a dar vergüenza su situación y se va a aislar. Es una persona que, entonces, encima de sentirse aislada porque no puede contar con esa pareja que es su agresor o ese miembro de la familia que es agresor, encima de todo también no va a tener un apoyo, el apoyo que necesita, y se va a aislar de su círculo de confianza, ya sea familiar o de amistad, incluidos los miembros de la iglesia también, porque hay que entender, la iglesia está formada de humanos y muchas veces vemos que están pasando situaciones con el hermano que tenemos al lado, tal vez por miedo no sabemos cómo abordar la situación, tal vez porque no sabemos cómo entrarle, como dicen, a esa persona, y muchas veces somos muy prestos fácilmente a juzgar, a decir, no, es que imagínate que ese esposo de ella, que no es de la iglesia, o que yo no sé cómo ella sigue ahí, y realmente nos falta un poco de empatía para ver de qué manera tú puedes ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que la gente que está a tu alrededor, que sabe lo que te está pasando, en lugar de apoyarte, te juzga o te dice lo que tú tienes que hacer sin realmente entender cuáles son tus situaciones, por qué tú no puedes salir tal vez de un círculo de violencia o de una relación tóxica, pues entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú te aíslas. Además de que también desarrollan trastornos psicosomáticos. O sea, la persona que se vive enfermando, que no se le quita una gripe, que no se le quita un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, que va al médico y se revisa y no tiene nada. Una manera del cuerpo decir, o sea, de la mente descargarse físicamente y decir, hey, tenemos un problema aquí, aló, hay un problema aquí, tú no le estás haciendo caso, atiéndelo. Entonces, eso es una de las cosas que pasan también. Entonces, entrando ya al tema del confinamiento. Como les comentaba al principio, el confinamiento no ha creado un problema inexistente en la mayoría de los casos. El confinamiento lo que ha hecho es sacar a relucir todas las situaciones personales de pareja y familiares que antes era más fácil ignorar, porque había una rutina. Probablemente había un tema de violencia y esa violencia solamente era psicológica o era económica o era sexual, o sea, tú tal vez no tenías un problema con violencia física, pero tú tenías un esposo que te controla tu sueldo, que te controla con quién tú sales, con quién no sales, la ropa que te pones, te prohíbe salir, el mismo dinero que tú ganas te lo raciona, te da dinero cuando quiere, es negligente contigo y con tus hijos, probablemente es una persona que te insulta, que vive haciendo comentarios sarcásticos sobre ti, que no te apoya. Esos son tipos de violencia, pero tú no lo podías identificar realmente como violencia porque esa persona nunca había sido agresiva físicamente contigo. Entonces, tú estás en confinamiento con esa persona, estás trancada 24/7 en una misma casa y ¿qué pasa? Esa persona tiene un exabrupto, las cosas escalan y se convierte en violencia física. No es que la persona se convirtió en un violento en ese momento, es que la situación lo que hizo fue sacar a relucir y empeorar una situación que ya existía. Lo mismo con los problemas de pareja, o sea, la mayoría de los problemas que la pareja están atravesando ahora mismo son problemas que ya estaban, pero que era fácil ignorarlos porque cada quien tenía sus compromisos del día a día y como cada quien estaba en su trabajo, se veían de noche o eran una pareja de novios, solamente se ven en la iglesia o se ven de vez en cuando de tarde, no comparten mucho, pues entonces era fácil ignorar esos problemas. Pero cuando tú estás trancado 24/7 con una situación de crisis emocional, personal, de salud, económica, pues entonces, claro
que la cosa se va a empeorar. Aparte de eso, como les decía también, hacen falta mecanismos de afrontamiento y de por sí, muchas de las situaciones que estamos viendo ahora mismo con las personas que están soltando el confinamiento, que están ignorando la medida de protección, la medida contra el COVID, que están saliendo, que se están reuniendo, que no están cuidándose, muchas veces son falta de mecanismos de afrontamiento, que esa es su manera de estoy cansado de estar en mi casa, ya yo no aguanto esta situación, tengo una situación familiar, tengo una situación de pareja, hay un círculo de violencia y yo salgo, porque ya yo no aguanto más. ¿Por qué? Porque hacen falta mecanismos de afrontamiento para manejar este tipo de situación. Entonces a eso súmenle que ya hablamos de que una persona que es violenta usualmente no maneja la ira. Entonces hay una persona que no tiene mecanismo de afrontamiento, no sabe manejar su ira y encima de todo no tiene herramientas para tolerar frustración. La frustración que ha empeorado y se ha exacerbado en la situación en la que nos encontramos, en la crisis que nos encontramos. Aparte de eso, en los casos de las personas que no están violando el confinamiento, estamos hablando de que hay una imposibilidad para salir y en muchos casos para producir dinero, que es lo que está pasando entonces con muchas mujeres. Cuando tú tengas una situación en la que en tu matrimonio había violencia verbal, había violencia psicológica, había tal vez violencia sexual, había violencia económica, pero no había violencia física, como tú te la pasabas trabajando para ti era un poquito más fácil tú tolerar la situación, pues tú te la pasabas en tu trabajo el día entero, o él llegaba tarde, tal vez tú te la pasabas en la casa y él llegaba tarde, o viceversa. Pero entonces cuando tú tengas una situación de confinamiento totalmente con esta persona y luego entonces agarran y te suspenden del trabajo, o te reducen las horas de trabajo, o te quedas sin trabajo, entonces ya eso quiere decir que tú tienes menos dinero, lo que hace más difícil que tú puedas salir de una situación de violencia, porque ¿para dónde vas? Sin un tema económico, una mujer que tal vez tiene hijos, o un hombre que está en una situación de violencia intrafamiliar y tiene hijos y no quiere dejar a los hijos. Entonces tiene la situación de que no tiene la capacidad económica y tal vez incluso no tiene ni el apoyo familiar ni de amistades para poder entonces escapar a esta situación. Entonces, la parte más importante diría yo, ¿cómo tú ayudas a una persona en esta situación? Lo primero es, tú tienes que ofrecer tu apoyo y tu ayuda a la víctima. Fulana, yo estoy aquí para ti, yo sé que la cosa no está fácil. Si el tema de la violencia no es una conversación abierta entre ustedes, porque puede ser que no lo sea, tú te acercas, mira, yo sé que la cosa no está fácil, yo también lo estoy pasando mal aquí en la casa, me imagino como tú, cómo está la cosa con fulana o con fulano. Si tú necesitas cualquier cosa, si las cosas se complican en casa, yo estoy aquí para ti. Si tú quieres hablar con alguien, muchas veces saber que tú cuentas con alguien para hablar de una situación incluso hace las cosas más fáciles. Aparte de eso, si tienes la posibilidad, ofrécele un lugar seguro donde esa persona quedarle o donde esa persona pueda quedarse o darle referencias sobre un refugio. En nuestro país tenemos un tema con los refugios para mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar o de género. Realmente las casas de acogida son muy pocas. Yo sé que el Ministerio de la Mujer ha estado trabajando con el tema y han querido ampliar y sé que han hecho un esfuerzo mucho mayor ahora con el tema del confinamiento. Entonces entiendo que las casas de acogida o los refugios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar ahora hay mucho más disponibles en este caso. O sea que eso es una ventaja. Pueden investigar sobre eso en la página del Ministerio de la Mujer y en dado caso compartir esa información con quien le pueda funcionar. O si tú sabes que tienes una persona o un familiar o un amigo cerca que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, los hijos también cuentan porque con esta situación muchas veces se está dando la violencia intrafamiliar hacia los hijos, había una negligencia de por sí, de cuidados, de atención, de alimentación, y entonces ahora con esta situación, pues entonces se exacerba con violencia física. Entonces probablemente tú conozcas a alguien que tenga cerca que está pasando por esa situación, pero no necesariamente una mujer. Entonces si tú tienes la capacidad de darle refugio a esa persona, ofrécele esa ayuda, porque lo puede ayudar bastante. Además de esto, es muy importante no juzgar y respetar la decisión de esa persona que está haciendo violencia de quedarse donde está o de volver con su agresor. A veces tomar la decisión desde nuestra perspectiva
puede que sea más fácil que para esa persona que probablemente está en esa situación de violencia porque o eso fue lo que aprendió, o porque tiene una situación económica, o porque no ha podido desligarse emocionalmente de esa persona, porque todavía cree en esa persona, porque ama a ese agresor, porque sí, es posible tú amar a ese agresor, o ese hijo que no logra entender que no le conviene estar en casa porque hay una situación de violencia con sus padres que él no va a poder cambiar, porque se puede dar con los hijos también. Entonces hay que aprender a no juzgar y respetar esa decisión de esa persona y solamente ofrecerle apoyo y ofrecerle tu ayuda cuando sea necesario. Además de esto, es importante no buscar culpables en la situación, porque tendemos mucho. Como cultura hay un tema de, no, porque hay que ver qué ella hizo para ver por qué ella se ganó eso, porque él no le va a dar golpe de la nada, puede ser que pase. Como puede ser que la situación haya sido tipo, no, porque hay que ver qué tú hiciste, porque tu papá no te va a dar por nada, o tu mamá no te va a tratar así por nada. ¿Qué tú has hecho? Ya llevando bien en la universidad o en el colegio. Y buscamos culpabilizar a la víctima o buscar un culpable dentro de la situación. Pero no entendemos muchas veces que esas personas que son partes de ese círculo de violencia, todos necesitan ayuda, porque así como esa mujer necesita ayuda psicológica para poder salir de ese círculo de violencia, para poder fortalecerse, para no volver a caer ahí, asimismo ese agresor necesita ayuda, necesita atención psicológica para entender que esa no es la manera de hacer las cosas y para poder relacionarse de una manera sana con su familia y con su pareja. Aparte de eso, si puedes, dentro de la medida de las posibilidades, ayuda a esa víctima a que se involucre en actividades ajenas a su situación de violencia. Si tú no puedes ofrecerle refugio a esa persona, o si esa persona no toma la decisión de salir de ese círculo de violencia, no logra decidirse a salir, entonces por lo menos ofrécele distracción, ya sea un proyecto nuevo, ya sea tomar una clase virtual, ya sea inventarse un negocio, emprender algo, para que esa persona por lo menos pueda desconectarse un poco de su situación de violencia. Además de eso, si ya el tema de la violencia es una conversación abierta entre ustedes, ayúdale, ofrécele tu ayuda a hacer un plan de escape para cuando esa persona esté lista para salir de ese hogar, de esa casa donde se está presentando esa situación. Muchas veces no es tan simple como agarra una maleta y vete, porque para dónde te vas, cómo te va a mantener, como usualmente casi siempre hay un tema de violencia económica y esa persona no tiene acceso a dinero o por lo menos el acceso que tiene muy limitado, entonces ofrécele tu ayuda para que esa persona pueda hacer un plan de escape para que cuando tome esa decisión de salir ya sepa qué es lo que va a hacer, que no vaya, que no se sienta limitado de irse porque no sabe qué va a hacer o que si se va seguro porque ya preparó un plan. Aparte de eso, también tenemos que practicar la empatía y ser comprensivos si ese ser querido, esa amiga, ese amigo, esa prima, ese sobrino, ese hermano de la iglesia está triste porque la relación ha terminado, esa relación de violencia. Ese muchacho que está triste porque se fue de ese hogar donde lo maltrataban. O sea, hay que entender que muchas veces no es tan fácil como irse y que obviamente dentro de todo eso esa persona, aunque haya venido de una situación de violencia, va a hacer un duelo y va a estar triste. Hay que entenderlo y apoyarlo dentro de la medida de las posibilidades. Y si la situación es muy incontrolable, puedes denunciar también. En el caso de que seas víctima de violencia, las opciones son, primero, no te culpabilices. No tienes la culpa de lo que te está pasando. Muchas veces sí, inconscientemente nos llevamos a nosotros mismos a una situación como esta, pero no es tu culpa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si tú entraste en un círculo de violencia con tu pareja, elegiste una pareja así, lo más probable es que haya sido producto de o la educación que te dieron, lo que tú viste en tu casa, o por la influencia de la cultura, o por un trauma. O sea, no es tu culpa tampoco. Son situaciones que tú no controlaste. Entonces, lo primero es no culpabilizarte. Luego es buscar ayuda. No esperar que la ayuda se te ofrezca. Busca refugio donde algún familiar, donde un amigo de confianza, que tú puedas estar seguro que esa persona tal vez no te va a delatar con tu agresor
y tú podrás esconderte ahí hasta que tú empieces entonces a darle forma a qué vas a hacer con tu vida fuera de esa situación de violencia. Luego entonces es importante, en dado caso de que ese no sea el caso, hacer una lista, haz una lista, prepararte. Si no estás listo para irte, si no estás lista para irte de esa situación, evita las confrontaciones. Cuida de tu salud física y mental y la de tus hijos. Dentro de la medida de tus posibilidades, aleja a tus hijos de esa situación de violencia, si eres la mujer o si eres el hombre. Evita las situaciones que pueden crear confrontamiento o molestia o pueden explotar o exacerbar esas agresiones para poder tratar de llevar la fiesta en paz, como dicen, en lo que tú te preparas para salir de esa situación. De igual manera, cuida de ti a nivel físico, aliméntate bien, cuida de tus hijos igual, dale todo lo que ellos necesitan y cuida de ti mentalmente también. Haz una rutina de autocuidado, controla lo que puedes controlar, ora, habla con alguien, no te quedes solamente con eso tú solo porque realmente es una carga muy fuerte de cargar. Luego entonces prepara un plan de escape. Lo ideal es que ese plan de escape no levante sospechas. ¿A qué me refiero? Hazlo todo muy discretamente. Si tú evitas confrontaciones, no es que los actos de violencia van a dejar de ocurrir, van a seguir ocurriendo. Pero evitando las confrontaciones es un poquito más fácil hacerlo llevadero. No hagas muy obvio que te vas, porque puede ser entonces que se dé la situación que esa persona entonces quiere ejercer control sobre ti, quiere entonces de una manera u otra racionarte más el dinero, ser un poco más negligente para quitarte la vía para irte. Entonces trata de no levantar sospechas sobre tu plan de irte, no menciones nada de eso, no hagas ningún tipo de comentario elusivo a eso para que no pueda levantar sospechas. Aparta dinero, ahorra dinero lo más que puedas para guardar para cuando te vayas. Prepara un bulto de ropa y lo que necesites, tenlo listo, escondido, para que en dado caso de que si se da la situación, ya sea de noche, de día, en cualquiera de las situaciones, ya tú estés preparado. Tú tienes ese bultico listo con la cosa básica que tú necesitas, por si tienes que irte de una vez, bueno, ya la cosa está lista. Define un plan de dónde vas a ir, cómo te vas a esconder y qué vas a hacer después. O sea, conversa con alguien. Si tienes alguien que te pueda dar refugio, entonces conversa con esa persona y prepara un plan. En dado caso de que no la tengas, hay líneas de ayuda, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante. Busca ayuda profesional. También eso es muy importante. Es importantísimo buscar ayuda profesional de un psicólogo para manejar la situación, para salir de ella y luego entonces para trabajar los traumas. Porque no solamente tú estás sufriendo, probablemente tú tienes un niño de 1 año y no hay violencia física, él no ha podido presenciar eso y tú entiendes que ese niño no se ha visto afectado por esa situación y la verdad es que sí, que ellos todos se ven afectados y eso crea traumas irreparables en los niños. Entonces, lo ideal es que busques ayuda profesional para poder trabajarte, prepararte para no recaer, porque muchas personas se van y toman el paso de irse. Entonces, cuando tú te vas a casa de un familiar, a casa de un amigo, pero entonces se da la situación de que esa persona te pide perdón, te dice que vuelva, que él va a cambiar, y tú dices, bueno, él va a cambiar, ya él me lo prometió, ya tiene, por ejemplo, si es una persona que tiene un tema con el alcohol y por eso se vuelve agresivo, entonces ahí va a decir, no, porque ya él dejó de beber, él tiene 3 meses sin beber y me pidió que volviera, yo voy a volver, porque yo lo voy a perdonar. Entonces, parte de la ayuda psicológica te ayuda a ti a identificar que eso es parte del círculo de la violencia y que eso no lo va a detener, que hasta que esa persona no busque ayuda, no hay forma de que tú garantices que eso no va a volver a pasar. Entonces, debes buscar ayuda profesional para ti y para tus hijos. Entonces, ¿dónde buscar ayuda? Si ya tú estás lista o si esa persona ya está lista para dejar a su agresor y tiene un lugar donde refugiarse, puede hacer la denuncia en la Unidad de Atención a Víctimas y Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía más cercana. Ahora, digo, si esa persona está lista para dejar a su agresor y tiene dónde ir, ¿por qué? Porque todavía el procedimiento de las fiscalías, cuando tú pones una denuncia sobre violencia intrafamiliar, sexual, de género, todavía es un poco arcaica la mecánica y lo más probable es que
muchas veces, no sé si ha cambiado, pero por lo menos hace un año tal vez, el procedimiento incluía que la misma víctima le llevara la citación a su agresor. Entonces, ¿cómo tú vas a exponer a esa persona que le costó tanto salir de ese círculo de violencia y lo vas a llevar la citación? Entonces, yo recomiendo ir a la fiscalía ya cuando esa persona se va a esconder, cuando ya buscó ayuda y está emocionalmente preparado para que esa persona para lo que esa persona le vaya a decir que no y que mire y que vamos a arreglarnos y que todo va a estar bien y que no sé qué, o sea, como que cuando ya tiene un plan y tiene dónde refugiarse, que esa persona no se entere, o sea, que su agresor no se entere, pues entonces recurrir a la fiscalía, porque la fiscalía funciona, pero primero es muy lento y el procedimiento hace que la víctima tenga que volverse a poner en cara a cara con el agresor y eso lo que puede hacer es empeorar la situación. Entonces, está la línea de ayuda del Ministerio de la Mujer que ellos han estado promocionando y están dando mucho servicio a través de ella, que es asterisco 20212. La pueden marcar, esa línea se puede marcar si tú estás siendo víctima de violencia intrafamiliar o de género y también si tú conoces a una persona para poder brindarle la ayuda, asterisco 212. Aparte de eso, pueden llamar al 911 también, el 911 da ese servicio en dado caso de que haya sido, por ejemplo, un episodio de violencia muy fuerte, tú puedes llamar al 911 también, ellos te brindan ayuda. Y el Patronato de Atención a Casos de Mujeres Maltratadas. Ellos, aparte del trabajo que hacen con las mujeres maltratadas, ellos ofrecen terapia enfocada en víctimas de violencia intrafamiliar y de género a bajo costo para miembros de familias donde se da estas situaciones, ya sea madres, hijos, principalmente mujeres, porque obviamente el tema de la violencia intrafamiliar y de género hacia el hombre es mucho menos visible, probablemente es menos frecuente, entonces usualmente sus lugares están enfocados en mujeres. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura se visibiliza más la violencia intrafamiliar y de género hacia la mujer que hacia el hombre. Pero de igual manera, si eres un hombre y estás siendo víctima de violencia, toda esta información se aplica a ti también y puedes buscar ayuda en estos diferentes ministerios. Cuando es hombre, hay todo un departamento dentro de la fiscalía para trabajar con ellos en ese caso. Y con el tema de los hombres, ellos tienen todo un programa súper bueno, con muy buenos profesionales para trabajar. Entonces, el patronato igual puede ofrecer ayuda, lo que pasa es que está más enfocado en el tema de mujeres porque es más visible, pero igual se puede dar. Entonces, habiendo dicho esto, las preguntas, si hay preguntas, ya esta parte ya es para la pregunta. Bien, Caluz, excelente. En realidad 1 hora no es suficiente para tratar este tema, porque como tú decías, hay muchas ramas, que muchas cosas que tratar. Y aquí el tiempo es un poquito, ¿verdad? El tiempo de transmisión es un poquito limitado. Sí veo que hay una pregunta en el chat de YouTube, de las personas que están conectadas por YouTube. Hay una pregunta de una persona que dice, ¿qué recomienda usted cuando el agresor es un hijo hacia la madre? Cuando la agresión es de un hijo hacia la madre, el proceso es bastante parecido. Obviamente, lo ideal no sería que por el mismo tema se bote al hijo de la casa o ese tipo de cosas, pero dentro de todo eso, la ideal sería buscar ayuda psicológica de un terapeuta familiar, si es un adolescente, de un terapeuta especialista infanto-juvenil, para ver de dónde está viniendo esa agresión. Aprender a poner límites también, porque ¿qué pasa? Muchas veces con el mismo tema de no hacerle a los hijos lo que a mí me hicieron, porque a mí me criaron con golpes y yo no quiero hacer eso con ellos, muchas veces lo que hacemos es que cultivamos en los hijos vamos a decirle, mala costumbre de entender que pueden manipular y controlar al padre, a la madre, y crear entonces ese círculo de violencia desde esa perspectiva. Lo ideal es trabajar con ese adolescente, con ese hijo, buscar ayuda en dado caso de que sea un hijo, por ejemplo, que tenga un tema de control económico, de un tema de que ese sea, por ejemplo, el proveedor, aprender a poner límites e independizarse económicamente probablemente de ese hijo, que puede ser el caso. Dado caso de que sea un adolescente, lo ideal es buscar un especialista que trabaje con el adolescente
y aprender a poner límites, buscar ayuda para aprender a poner límites y definir los roles de cada uno dentro de la dinámica familiar, dentro de la dinámica del sistema familiar, porque muchas veces, que eso es un problema que tenemos en esta cultura en la que vivimos, hay un tema con los roles y las dinámicas y los límites. Nosotros hemos crecido en un modelo familiar en el que los límites no son muy claros, muchas veces se pierden por el mismo tema de que a veces no hay una estructura familiar realmente definida, porque tenemos un hijo que lo cría la abuela, pero entonces también lo tiene el papá, pero entonces en la tarde está donde la mamá. Y cuando tú, dentro de toda esa dinámica, que es lo que te toca vivir, porque tú no tienes otra capacidad, otra posibilidades, tú no pones límite, tú le permites cierta cosa, tú le das, muchas veces pasa también, hace falta el padre y parentalizan a los hijos, ya sea porque que tú eres el hombre de la casa y tú tienes que apoyar y tú tienes que mantener, entonces eso le va dando a ese hijo la potestad de decir no, porque yo puedo, y entender que tiene cierto poder, que puede ejercer cierto poder sobre la madre. Entonces lo importante es ver de dónde está viniendo esa violencia, si hay límites claros, buscar ayuda profesional por encima de todo y aprender a reestructurar esa dinámica familiar de una manera en la que ese hijo pueda entrar dentro de ese rol de hijo. Y si eso no es suficiente, entonces ya hacer una intervención mucho más profunda con él o con ella. Okay, gracias por tus respuestas, excelente, excelente. Ay, yo creo que muchas de las preguntas que quizás las personas tenían fueron contestadas porque fueron al punto, fue conciso y fue claro. Esperamos tenerte en otro programa, ¿verdad? Que quizás no Siempre con a la orden. sino quizás con otro tema que pueda ser de ayuda. La Fundación siempre está en la disponibilidad de ayudar a la comunidad de forma mental, espiritual y social. Es importante que tratemos este tipo de temas, especialmente las observaciones que tú hacías con relación al periodo de tiempo cuando yo ya estoy en una cierta situación, estoy dentro de la casa con el agresor. Entonces, antes yo podía salir o tenía la excusa del trabajo o tenía la excusa de hacer algo, de ir hasta incluso hasta el colmado y salir un poquito del espacio de la casa, pero ahora el mismo sistema nuestro, la misma situación en la que estamos viviendo, nos obliga a de alguna manera permanecer un periodo más largo de tiempo en la casa. Y eso es un poquito, es difícil, qué bueno que tú mencionaste esa parte. La otra parte que también quisiera que repitiera son las líneas de ayuda para las personas que quizás no tienen la confianza, ¿verdad?, de comunicarlo a un vecino, o que el vecino dice, yo no me meto en eso, porque eso es un asunto de familia, pero debemos entender que todos tenemos un rol que jugar en esta situación. Tenemos una parte que nos corresponde y que hay una parte que tenemos que hacer como ente social. No somos una isla, usted no está en su casa encerrado y a mí no me importa lo que le pase al otro, siempre y cuando no ocurre en mi casa. Tenemos una responsabilidad, no solo ante la sociedad, sino ante Dios, de brindar la ayuda a esas personas que lo necesitan. Así que me gustaría que repitiera, por favor, las líneas de ayuda para las personas que quizás no toman nota. Y quería agregar a lo que tú decías, muchas veces nosotros ayudamos a esa persona, a ese hermano, con el simple hecho de ser empáticos, de no juzgar, de no verlo a la ligereza de esa persona no toma una decisión. O, por ejemplo, de verlo desde la perspectiva de brindar un oído, de que tal vez esa persona no está dispuesta o no está preparada para dejarlo, pero saber que tiene una persona que le escucha o que una persona que lo apoya le va a ayudar tal vez a tomar esa decisión. Y entender que Dios también nos dio ese don, o sea, nos dejó esa responsabilidad. Ser luz al mundo también implica ayudar a esas personas que tal vez están en una situación como esta, que no es solamente decirle no, porque tú debes cambiar tu situación o tú debes orar, sino también, porque la oración en situaciones así ayuda muchísimo, pero a veces no es suficiente, porque esa persona pide un milagro porque no tiene la capacidad de tomar una decisión de irse, y probablemente tú como hermano, como amigo, que te acercas y le dices, mira, si tú necesitas cualquier cosa, tú puedes venir para mi casa, yo estoy aquí para apoyarte, habla conmigo de lo que tú necesites, le da la fuerza que esa persona necesita para salir de ese círculo. Entonces, como mencionaba, si eres mujer y estás siendo víctima de violencia intrafamiliar, de género, de algún tipo de violencia, puedes llamar
a la línea de ayuda del Ministerio de la Mujer. Ese es *212 desde cualquier teléfono. *212, o puedes buscar el Ministerio de la Mujer en las redes sociales o en internet para buscar más información de ayuda. Aparte de eso, si estás en una emergencia, puedes llamar al 911, ya sea una emergencia por violencia física o porque agredieron a alguien de tu familia, a alguien en tu casa, tú puedes llamar al 911 y ellos van a brindar servicio. Te pueden mandar paramédicos, como te pueden mandar también la policía en ese caso. Y poner las denuncias en la unidad de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delito sexual de la fiscalía más cercana. Ahora, vuelvo y repito, con el tema de las fiscalías, yo recomiendo acudir a ellas luego de que la persona ya ha salido de la casa y que ya tiene un refugio donde estar, que esa persona no sepa dónde es. ¿Por qué? Porque la citación a las fiscalías se hacen de manera física, la persona que está siendo agredida, y eso lo que puede hacer es empeorar la situación. Imagínense que yo tengo un esposo violento y estoy tranca en mi casa y yo decido denunciar a la fiscalía, no me he ido para ningún lado y yo llego con la citación en la mano porque en la fiscalía me dicen eso. O sea, ¿qué va a pasar? El hombre me va a blumbar, me vendrá a trompar. ¿Entienden? Entonces, lo ideal siempre de ir a la fiscalía es cuando ya tú te hayas ido de la casa y tú tú sepas que tú estás protegido de que esa persona no sabe dónde estás, en dado caso. Pero cualquier fiscalía te pueden brindar ayuda en la línea del Ministerio de la Mujer en *212, en el 911 si hay algún episodio de agresión física, y en el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM. PACAM lo pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales. Yo sé que ellos están dando servicio, es a bajo costo. Me parece que hace unos meses tenían un programa gratis, no sé todavía si lo tienen, pero lo tenían. Entonces, esas son las principales instituciones que yo recomiendo para buscar ayuda. Muy bien, Carlos. Hay una última pregunta en el chat de YouTube. Son un par de minutos más para no dejar esta pregunta así en el aire. Tenemos que recordarle también a los que están con nosotros que este programa va a quedar grabado en YouTube y que lo pueden compartir con otras personas, los que no tuvieron la oportunidad de entrar o de estar, o si usted conoce a una persona que está en esta situación, envíele este programa, envíele el enlace para que pueda ser, ¿verdad?, de una forma u otra ayudada. La pregunta dice, que es la última y con esta cerramos, ¿cómo se orienta a una madre que sufre violencia económica y tiene que trabajar para mantener el hogar? ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo ideal es empezar por apoyar, porque esa persona de una manera u otra tú la apoyes y tú la motives hasta cierto punto hasta empoderarse. ¿Por qué? Porque probablemente esa mujer tiene la capacidad de poder independizarse, de poder desligarse de esa situación, pero hay un tema de autoestima que no le permite entenderse lo suficientemente capaz como para salir de esa situación. Probablemente una persona que lo que ha entendido es que lo normal es esa situación de violencia económica donde la persona controla sus ingresos. Entonces, lo primero es ayudar a esa persona a crear esa autoestima que probablemente no tiene, esa seguridad en sí mismo que probablemente no tiene, para empezar a hacer pequeños ajustes, porque cuando es un tema de violencia económica per se es un poco difícil salir de ese control porque ya existe una dinámica creada, pero no es imposible tampoco. Entonces, lo primero que tiene que hacer esa persona es poder entender que puede hacer esos ajustes y puede independizarse de esa situación. Luego, entonces, tú podrías, si es un control bastante estricto, ayudar a esa persona ofreciéndole ayuda, ofreciéndole trabajo, ofreciéndole tal vez un emprendimiento que pueda hacer de una manera independiente, que pueda generarle, por poco que sean ingresos, que le genere algo de ingresos, aparte, que no esté ligado y que esa persona que le está controlando el tema del dinero no se entere, para que pueda entonces ir haciendo una base para poder entonces desligarse e irse de esa situación. Porque lo más probable es que o tenga que construir un empoderamiento, una autoestima, una seguridad lo suficientemente fuerte para plantarse, pero que entonces en ese caso puede ser que se cree una situación de violencia, o sea, que esa persona solamente le controlaba el dinero y ejercía violencia psicológica
pero entonces con esa situación de que ella se le para y le dice, no, yo no puedo en esto, yo voy a controlar mi dinero, pues entonces se convierte en violencia física, pues entonces lo ideal es que esa persona ya tenga un plan de escape, que tenga un refugio, que tenga una preparación en dado caso de que la cosa se ponga muy difícil y tenga que irse de su casa. Igual que ella busque la manera de los ingresos que tiene, tal vez sacar un poquito, ir sacando un poco que no se note, ir ahorrando abajo, aunque sea abajo del colchón, adentro de un zapato donde le funcione que no revisen, o obviamente buscando tal vez por fuera algún tipo de emprendimiento, algún negocio, algo que le genere ese dinero, ese ingreso extra, que puede entonces hacerle ese colchón para que cuando esa persona decida confrontar a esa persona que le está controlando el tema del dinero, pues entonces, si esa persona se torna violenta y no cede, pues entonces tenga un escape, ya esté preparada para salir de ahí. Muy bien, Caluz, hemos llegado ya al final. Muchas gracias por tu participación, por esas aseveraciones tan atinadas, recordándole que el programa va a quedar grabado para que lo distribuyamos. Le damos también las gracias a nuestra emisora Refugio de Esperanza con la transmisión en vivo y con su producción ejecutiva. Esperamos tenerte en otro programa. Siempre Caluz, a la orden. Hay gente que todavía está haciendo, hay comentarios de felicitación, de muy atinada, que bueno, es un tema un poco, no, una hora no es suficiente, Carlos, una hora no es suficiente. Yo creo sí, que realmente, pero en ese caso, si necesitan, también yo estoy disponible en consulta, ya sea si es una persona que está siendo víctima de violencia o tiene a alguien cercano que está siendo víctima de violencia y no sabe cómo ayudarlo, o cualquier otro tipo de situación por la que esté atravesando, me pueden encontrar en las redes sociales como @caluzp, Caluz con C al principio y Z al final, o pueden hacer sus citas por WhatsApp al 829-448-2903. Bueno, yo tengo un problema porque es que las preguntas siguen. Hay gente que si no escribe por el chat de YouTube, entonces me está escribiendo al número de WhatsApp. Cuando es un hombre que es abusado y son de la iglesia los dos, ¿qué hacer? Pregunta una persona. Primero, extenderle tu apoyo. Segundo, no buscar culpables. Tercero, normalizar el tema del abuso, porque en el caso de la violencia hacia el hombre es incluso más difícil porque hay un estigma social. O sea, aquí no se habla del hombre que la mujer le da golpe, porque que es un mamita, que cómo es posible que una mujer te está haciendo eso, y realmente se tiende a crear un estigma muy fuerte en cuando el hombre es el que es víctima de la violencia. Entonces, ese estigma hace que el hombre se aísle más y que sea más difícil para él hablar abiertamente del tema. Entonces, lo ideal es que tú le ofrezcas tu apoyo, que él sepa que en ti puede contar con una persona que no lo va a juzgar, que no lo va a criticar, que no se va a burlar por esa situación, normalizar el tema de que esa persona sienta que sí, que eso es normal, que no solamente le está pasando a él, y entonces ofrecerle la misma ayuda que se le ofrecería si fuera una mujer, de un refugio, haz un plan, busca ayuda, igual con el hombre se puede hacer. En el caso... Sí, pero Carlos, aquí hay un factor que quizás sea muy conservador, que es la parte de que los dos pertenecen a la iglesia y que se supone, ¿verdad? Que esos casos se supone que no se deben dar a la iglesia. Entonces, imagínate un hombre que se vaya de la casa o que busque ayuda o que busque un refugio. Es un poquito complicado este asunto cuando tiene que ver, cuando es hombre y cuando pertenecen a una iglesia, a una denominación religiosa. Totalmente de acuerdo, pero ahí voy, por ejemplo, con el tema de los estigmas en salud mental. O sea, la gente no va al psicólogo en este país. Yo he tenido pacientes que están entrando donde mí y dicen que están en una cita médica, que están en el cardiólogo, que están en una reunión porque no se habla de eso. Lo mismo con el tema de la violencia. El hecho de ignorarla, el hecho de que no se hable de eso, el hecho de que diga eso no debe pasar en la iglesia o que eso no debe pasarle a un hombre, lo que está haciendo es que hace que los hombres pasen por esa situación y tengan que pasar por eso solos, porque eso no hace que el problema deje de estar. Eso es lo mismo que con el tema de las enfermedades mentales. Ignorar a una persona con depresión, ignorar que tú tienes un hijo con ansiedad o con intento suicida porque somos de la iglesia y la gente no lo puede saber o porque nuestra familia no se da eso,
no está evitando el problema, o sea, no está haciendo que no pase. Lo que está haciendo es que esa persona tenga que pasar por eso solo. Eso es lo primero. Y lo segundo, algo que yo siempre trato de recordarle a la gente. La persona que está en la iglesia está porque es un ser humano con defectos que quiere buscar ayuda. No es una persona perfecta. O sea, estar dentro de la iglesia, incluso tener cargos, ser un pastor, ser un dirigente de la iglesia, no hace que tú estés exento de ese tipo de situaciones. Lo que hace es que, lo que quiere decir es que así como tú pudiste sobrepasar una situación, así mismo otra gente lo puede hacer. Y lo ideal es que la iglesia sirva de refugio para esa persona que probablemente está pasando por una situación en su casa y que entonces la iglesia y esa hermandad son su refugio en esa situación. Entonces, más que venderlo como no, porque entonces que la iglesia no debería pasar, no. Hay que naturalizar hablar de ese tipo de cosas. Hay que naturalizar hablar de depresión, hay que naturalizar hablar de ansiedad, de intento suicida, porque no hablar de eso no quiere decir que no va a pasar. Y mucho menos en la iglesia, señores, o sea, somos humanos. Mucha gente está en la iglesia con el sincero deseo de cambiar, pero eso no quiere decir que sus defectos de carácter, sus traumas no estén ahí y que de vez en cuando salgan. Igual como hay mucha gente que usa estar en la iglesia, tener cargo como un tapadero, para que la gente no vea todas las cosas que hace mal. O sea, en otras religiones de otros países, ¿cuántos ustedes no han escuchado de historia de pastores que abusan de sus esposas, que son negligentes con sus hijos y que después entonces destapan y dicen, no, porque él es un ser humano? No, es que él, exacto, él es un ser humano, no es una persona perfecta. Y mientras nosotros sigamos escondiendo ese tipo de situación y diciendo, no, porque él es de la iglesia y no debería pasar, y sin entender que eso es normal, lo que estamos haciendo es que estamos aislando a esas víctimas, estamos haciendo que esas personas que están pasando por esa situación no tengan más remedio que esconderse y pasar por esa cruz solo, que entiendan que no tiene ayuda y entonces se empeoren todas las situaciones hasta que llega un punto que hay una agresión tan fuerte que puede matar a esa persona. Pero ¿qué pasa? Lo peor es ese proceso donde esa persona se siente aislada porque, que en la iglesia eso no pasa y que somos de la iglesia y que no se puede hablar de eso. No, hay que naturalizarlo, porque probablemente la fuerza que necesita esa persona para salir de esa situación es saber que cuenta con ese apoyo de la gente y que no va a haber ese estigma, sino que va a recibir apoyo, que el estigma es uno de los principales problemas con los hombres. Hay un estigma muy grande con los hombres y la violencia, y eso hace que esos círculos de violencia se perpetúen por muchísimo más tiempo y que esos hijos que están creciendo en ese matrimonio donde se da violencia hacia el hombre van a crecer a hacer lo mismo. Van a entender que eso es lo normal y se van a buscar una pareja donde van a buscar repetir ese círculo de violencia y la situación se va a repetir de generación en generación. Bueno, Caluz, muchas gracias por tus aportaciones. Gracias también a las personas que estuvieron con nosotros a través de la emisora Refugio de Esperanza, y los que estuvieron también en la aplicación de Zoom. Que Dios les bendiga en nombre de la Fundación Monte Orén. Muchas gracias a todos. Esperamos que estas orientaciones le hayan servido y no se olvide de compartirlo con la gente que usted entiende que necesite. Comparte el programa, comparta esta charla, este conversatorio, porque de alguna u otra manera, como le decía antes, todos tenemos una responsabilidad social que cumplir ante Dios y ante los hombres. Carlos, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias también a todos los que estuvieron. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.